inicio cuando empiece a grabar esto. Ya, la grabación se inició. Bueno, ojalá se esté viendo. Si no, pues fue. El día de hoy vamos a ver el abordaje inicial del paciente con traumatismo cráneoencefálico vertebromedular, que es un poquito largo el título. Antes lo llamamos TEC, este tema, pero más, abarca más cosas que el TEC. Así que pues se amplió un poco el título. De hecho, este año en su teoría han añadido un poquito más de info y eso está muy chévere. Así que vamos a enfocarlo desde ahí. Así que iniciemos porque este tema es un poquito largo y mete mucho sobre ubicaciones del cerebro, que quizá pueda ser algo confuso. Así que si tienen alguna pregunta, por favor me dicen, porque yo a la primera tampoco entendí muy bien. Entonces, tenemos las generalidades y primero tenemos que ubicarnos en qué nosotros entendemos como conciencia, porque lo que ocurre con estos abordajes inicial del paciente con traumatismo, etc., es que el estado de conciencia, o sea, se ve alterado. Y para eso tenemos que saber qué pasa cuando un estado de conciencia está alterado. Porque quizá tenemos la idea de que cuando una persona pues se desmayó o una persona pues ya no responde y no abre los ojos, entonces recién ahí el estado de conciencia pues, sí, está alterado. O recién cuando una persona empieza a mostrar pues efectos entre comillas más notorios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas veces el estado de conciencia no solo se basa en si alguien está despierto o no, sino también en lo que llamamos LOTEP, que es un poquito memotecnia, para que ustedes puedan ubicar lo que se tiene en cuenta acerca de, pues, uy, está súper grande este plumón, lo que se tiene en cuenta acerca del estado de conciencia, ¿no? Entonces, esperen que me consigo uno más rojito, ya está. Uy, ya. Entonces tenemos que el estado de conciencia obviamente es no solo es que alguien esté durmiendo o esté despierto, sino es que alguien esté en estado de vigilia y en reconocimiento de sí mismo y el entorno, ¿no? Entonces, esta persona, como memorícense por favor, que es LOTEP, tiene que estar pues L de lúcido o de orientado en tiempo, espacio y persona. O sea, no es suficiente que tú digas, esta persona que está en el suelo, pues tiene los ojos abiertos. Yo creo que está bien, hay que pasar a la siguiente. No, tenemos que saber si esta persona, pues, se está ubicando en tiempo, en espacio y en sí mismo, ¿no? Porque no sabemos los cambios que están teniendo ellos en su interior, más que todo en su, pues, cerebro, encéfalo, etcétera. Entonces, a partir de esto podemos hablar acerca de los componentes fisiológicos que tiene nuestro cerebro, que van a determinar, ¿no? Cómo está actuando el estado de conciencia. Primero tenemos la vigilia, ¿qué sabemos de vigilia? Es más que todo como nosotros nos ubicamos, ¿no? La vigilia muchas veces determina también no solo el estado de alerta, sino también nuestro ciclo de sueño. Entonces es muy importante en nosotros y se encuentra por este lado de acá. Es como una red neuronal que se encuentra en el tronco encefálico, ¿no? Recuerden que hablamos de este tronco, no sé si se acuerdan, ojalá se acuerden y no borren conocimientos, que también se encargaba muchas veces de la respiración, de guiarnos en aspectos muy vitales. Entonces, obviamente, si, por ejemplo, muchas veces cuando hablan de daño en el tronco encefálico, desviándome un poquito del tema, puede ser hasta mortal. Muchas veces se determina si ya es muy dañino o si ya es una pérdida total de la función del tronco encefálico, ya es muerte cerebral, justamente porque el tronco encefálico pues determina aspectos súper importantes de nuestro día, o sea, de nuestra propia existencia. Entonces, uno de ellos pues está el estado de vigilancia y pues este depende de un sistema que se llama SRAA en chiquito y sistema reticular activador ascendente ya pues en grande. Y pues más que todo se encarga, como les comenté, de la vigilancia y el estado de alerta. Entonces, si en algún punto una persona se le altera uno, pues el sistema reticular activador ascendente, pues obviamente el estado de vigilancia se va a ver alterado. Y si no hay estado de vigilancia, pues no hay conciencia. Y si no hay conciencia, ya estamos hablando más o menos de un TEC, ¿no?
Entonces, también tenemos el contenido de la conciencia, que pues es todo lo que somos, básicamente, que depende de la integridad funcional de la corteza cerebral. ¿Y qué es la corteza cerebral? Pues es lo que está pues acá, encimita. La corteza, esto, que es responsable del contenido de la conciencia. En la corteza pues ubicamos mucho los lóbulos que quizá han hablado en todos sus cursos. Frontal, parietal, temporal, occipital, los conocidos. Frontal, que es de razonamiento, que está como por acá. Un dato, como el frontal es el último en desarrollarse, por eso se habla mucho de que en los adolescentes pues no tienen sus emociones guían más que su pues razonamiento, justamente porque es el último lugar al que llega a desarrollarse del todo. Tampoco es que los adolescentes no usen el frontal, ¿no? Sino que todavía no está la actualización que se tiene cuando pasa la pubertad, que pues la red de neuronas como que hace todo un cambio, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al tema, tenemos también la importancia del trauma. ¿Qué pasa si nosotros pues tenemos un trauma de la conciencia? Pues obviamente puede desencadenar, o sea, que nosotros tenemos un trauma, que tengamos más que todo, perdón, un estado de conciencia alterado, pues va a determinar, puede indicar si hay una lesión cerebral o si hay hipoxia, que puede generar, pues puede desencadenar también peores situaciones o puede desencadenar consecuencias en nuestro nivel de conciencia y futuras lesiones, quizá en todo nuestro sistema y cómo nos comportamos. También puede dar una señal de que hay disminución de la perfusión, y a qué me refiero con perfusión, pues a la sangre que está llegando a nuestro cerebro. Entonces, si yo, ejemplo, soy una persona que está pues en un estado de conciencia malo, no me estoy orientando en tiempo, en espacio, estoy perdida, no sé dónde estoy, quién soy, entonces puede haber pistas a partir de allí de que tengo una lesión cerebral, o que tengo una hipoxia cerebral, o que no está perfundiendo, que no está llegando bien la sangre a mi cerebro. Entonces, ¿qué evaluación se tiene que dar? En estos casos se da el PHTLS, que lo hemos repetido en todo momento cuando hablamos de traumas, que valora el nivel de conciencia con AVPU, AMPU. Nunca supe cómo pronunciarlo. Bueno, díganlo como quieran, pero el AVPU o AMPU o como quieran llamarlo, es como se evalúa, hay dos maneras de evaluar a una persona qué tan mal está acerca de su estado de conciencia o sobre su trauma en la conciencia, que es alerta verbal dolor y se responde. Y también pues está la escala de Gaslow, que está dentro del enfoque obviamente del ABCDE, de la, pues, todo lo que hemos hablado ya a lo largo del curso. Recuerden de que en trauma les comenté de que no tenían que aprenderse mucho la escala de Gaslow todavía, no sé si les comenté eso. Pues ahora sí es súper, súper importante. De hecho, desde ahora grábense la escala de Gaslow porque en el parcial les van a, no, en el final, perdón, ya se acerca 2 semanas, 3 semanas, 2 semanas y algo, sí. Ya se acercan los finales y les van a dar un caso clínico en su final y van a tener que ustedes con la tabla de Gaslow que han memorizado para el final, obviamente, van a ustedes evaluar el nivel en el que está este paciente. Y si lo hacen mal, pues puede desencadenar de que otras respuestas también estén haciendo mal, porque las respuestas en el final se relacionan mucho, ¿ok? O sea, si haces una pregunta mal, quizá la siguiente pregunta que hagas puede que la hagas mal si no hiciste la anterior bien. Entonces, importante que hagan bien su Gaslow, ¿ok? Súper bien. Y luego tenemos pues la aplicación clínica. Si un paciente con TEC tiene una disminución obviamente de conciencia, como les comenté, es un signo de alarma, porque o sea, no está funcionando la vía aérea, no hay perfusión, pues obviamente puede generar su muerte o consecuencias en su comportamiento, ¿no? Así que con esto claro pasamos a el estado de conciencia normal. Pues esto hay que tener 1, 2, 3, 4, 5. 5 aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta en una persona. Como ya les comenté, LOTEP, que una persona tiene que estar lúcida, orientada en tiempo, espacio y persona, ¿no? Y para eso tenemos que tener en cuenta qué significa cada uno de estos aspectos que tenemos en cuenta como componente clínico. Tenemos la vigilancia, que es esta persona obviamente está despierto y alerta sobre lo que está pasando, no solamente despierto, sino también alerta.
atención a los estímulos, la percepción de, pues, obviamente lo que puede oír, información sensorial, de tacto, pensamientos, si yo te digo, oye, ¿cómo estás? Si se cae algo, la persona lo tiene que oír, de eso se trata su percepción. También está el pensamiento, si yo le digo, hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué ha sucedido? Obviamente esta persona tiene que integrar la información, razonar y tomar decisiones, pues, más que todo lógicas. Y la conciencia de sí mismo, si reconoce su entorno, oye, ¿cómo estás? ¿O qué onda? ¿Qué pasó? Pues obviamente esta persona tiene que contestar. Si algo de esto no está funcionando bien, si tú vienes y me preguntas, Ariana, ¿dónde estás parada? Y yo te digo, estoy acá, pues, en la playa y estoy en la universidad, pues obviamente no está, hay una falla en mí, ¿no? Ustedes tienen que suponer de que, pues, Ariana tiene hipoxia, tiene, quizá una lesión cerebral, y etcétera, etcétera, porque no estoy consciente de mí misma, no estoy en vigilia, quizá, o sea, no tengo quizá una buena percepción, ¿no? Entonces, también tenemos la evaluación inicial en el trauma, que como les comenté, primero tenemos que, pues, obviamente tener en cuenta lo esencial, ¿no? El OTEP, que esta persona tiene que estar lúcida, orientada en tiempo, espacio y persona. Luego nos vamos también al AMPU, que es si tenemos en cuenta si esta persona está alerta, responde a la voz, responde al dolor o no responde. Y del AMPO, más que todo, se encarga el GASLO, ¿ok? Porque el GASLO, pues también se evalúa y lo utilizamos más sobre la apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora. Entonces, eso lo van a evaluar. De hecho, también en sus prácticas para el final van a hacer como muchas, van a ser como una recreación, como si fuera en la vida real. Quizá algunos van a actuar sobre personas que han tenido accidentes y en ese momento les van a preguntar en clase, en esta dramatización, ¿no? En esta actuación de lo que está pasando. Ustedes obviamente van a actuar de doctores también, el gaslo de la persona. Y lo tienen que sacar en ese momento y a veces pues no lo sacan porque no lo tienen totalmente impregnado en sus cabezas. Así que por favor tienen que impregnarlo en sus cabezas y hacer, no sé, un cuadro encima de su cama, pegarlo al techo o algo sobre el gaslo, ¿ok? Y obviamente tenemos que tener en cuenta el enfoque X, A, B, C, D, E, que lo hemos repetido todo el curso, y así no saben que es X, estamos muy mal. Así que, la siguiente clase también es hemorragias, por si acaso. Así que veremos un poquito más acerca del aspecto del X. Muy bien, entonces tenemos las estructuras claves, que esto es más que todo, pues, información, mucha información. No sé, no creo que les vayan a tomar esto, sinceramente. A mí no me lo tomaron. Oh, qué bien, ¿no? Pero si se los llegan a tomar, pues no digan de que no se los expliqué. Más que todo toman en el final casos clínicos, pero bueno, hay que tener en cuenta también esta información para luego tratar los casos clínicos, ¿no? O sea, tenemos la corteza cerebral, como les comenté, que es la capa externa del cerebro, ¿no? Y pues acá se tiene, o sea, cada una de estas cositas tiene un aspecto fundamental para nuestra vida. Imagínense si no tenemos el occipital, o sea, ni vemos. Entonces, o sea, no podemos procesar lo que estamos viendo. Entonces, cada uno es responsable, pues, del contenido de funciones cognitivas superiores. O sea, motoras, sensitivas, lenguaje, visuales, auditivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues obviamente el procesamiento, ¿no? Integran información a nosotros, no es solamente de que nuestro ojo vea, sino también de que nuestro cerebro procese lo que está viendo, o lo que está oyendo, o lo que estamos moviendo, o las decisiones que estamos tomando. ¿Ok? Entonces también tenemos el sistema reticular activador ascendente, que es el que les dije al comienzo, el SRA, que suena como señora, ¿no? Señora con doble A. Esta señora con doble A, el sistema reticular activador ascendente, el que les comenté, que pues se origina del tronco encefálico, que está por acá, que también se encarga de la respiración, acuérdense, por favor. Y pues obviamente, se encarga, como les comenté antes, de la vigilancia, ¿no? Entonces, si obviamente falla la vigilancia, el despertar, el estado de alerta, algo está pasando mal. Así que también podemos acá aprender algunos aspectos. Por ejemplo, el aura auditiva está por este lado. Obviamente procesa sonidos y el lenguaje, que lo oímos. El área del habla, el Broca, que es el procesamiento, la producción del lenguaje, o sea, que nosotros hablemos ahora. El área prefrontal, que la funciones ejecutivas, toma de decisiones. La cabeza motora,
que es más movimiento voluntario. Luego también tenemos la corteza somatosensitiva, que cuando hablamos de somatosensitiva, pues estamos hablando más de percepciones, ¿no? O sea, temperatura, tacto, presión, dolor. También tenemos el área de asociación, que integra, pues, información y funciones más complejas. O sea, cómo conectamos nosotros también nuestra información, porque no solo es que de lo que sacamos, o sea, veo algo y ya está, ¿no? También podemos conectar ideas con otros, recuerdos con otros, etcétera. Y el área visual que procesa pues la información obviamente visual. Y la idea clave, pues acá lo coloca, esto lo saqué de su teoría, porque su teoría lo había hecho muy lindo, y es que la corteza, pues, tiene el contenido de la conciencia y, pues, señora con doble A, o sea, el sistema reticular activador ascendente, es más que todo la vigilancia y alerta, ¿ok? Entonces tenemos también los tipos de conciencia. Eso más que todo lo relacionamos cuando estamos evaluando si una persona está bien o está mal, o sea, si qué tan grave es su TEC, etcétera. Pero cuando hablamos de conciencia, pues normal, pues obviamente nos referimos a alguien que su estado de vigilancia y alerta está súper bien, ¿no? O sea, es una persona que sí está atenta a todo lo que está pasando a su alrededor. El paciente está despierto, orientado, sabe quién es. Tú le preguntas, Ariana, ¿dónde estás? Y yo te digo, estoy en la universidad y todo va bien, ¿no? Entonces es responsable adecuado de los estímulos externos también. Puedo percibir todo lo que oye, si se con una hoja del árbol, ya. Pero si tenemos un estado de conciencia reducida, es un poco pues más amplio, porque hay muchos tipos de estados de conciencia reducida. Tenemos, por ejemplo, la disminución del nivel de alerta. Omnibulación es sinónimo disminución, una disminución de la lucidez, ¿ok? Cuando hablamos de omnibulación. Y pues quizás soy una persona que es un poco más somnolienta, o sea, estoy más lenta, respuestas retardadas, o sea, si me preguntan, Ariana, ¿dónde estás? Yo me tardo un poquito en contestarte, como que me cuesta. Y ya estamos hablando de una conciencia un poco reducida. Luego tenemos también el estupor, que es que responde solo a estímulos dolorosos. Ahí es como que yo estoy tirada en el suelo y estoy así, y tú me dices, Ariana, ¿qué pasa? Ariana, ¿qué fue? Y yo simplemente pues no te contesto o te contesto medio raro, pero si me pisas, pues ahí sí grito. Y ya pues estoy solo respondiendo a estímulos que pues inmediatamente me están haciendo daño, o sea, estímulos que no son muy conscientes de mí mismo, sino que son como reflejos, ¿ok? Y luego está el estado de coma, que como dice su nombre, pues obviamente es la ausencia de la respuesta y de estímulos. O sea, estoy tirada en el suelo y me pisas y pues no grito, solo estoy ahí tirada. Y pues obviamente, aunque, o sea, sabemos que las personas en coma, como cultura general, de que pueden percibir también reflejos, ¿no? A veces de la luz, etcétera. Pero pues más que todo, si tú me pisas o así, pues no contesto. También tenemos la conciencia modificada, que esto más que todo es cuando hay alteración, ¿no? Puede ser por sustancias psicoactivas, o sea, quizá me refiero, no sé, alcohol, drogas, etcétera, etcétera. Trastornos metabólicos, que sabemos que cuando tomamos puede causar un trastorno metabólico. Como diría en ciencias, no, química están viendo eso. Cambia la percepción del entorno y de sí mismo. Entonces, ahí sí, si me preguntan, Ariana, ¿qué está pasando? Yo como que estoy en otra, pues obviamente tengo la conciencia modificada. Y pues también tenemos, obviamente, acá otro gráfico, que es la progresión de la conciencia, que acá pues más o menos, más que todo didáctico, ¿no? Acá mi conciencia está normal, orientada, todo está check. Acá la conciencia pues está reducida, pues puede pasar por muchas etapas o ir directamente en una, pero, o sea, puede iniciar como que con sueño. Muchas veces a los niños cuando se hacen daño y les comentan los padres de que no se vayan a dormir, no sé si les ha pasado que se golpearon la cabeza y su mamá les dice no te duermas, que te puede pasar algo, etcétera, etcétera. Esto no es porque al dormir como que estoy matándome o así, ¿no? Como que al dormir como que inmediatamente, sino más que todo porque hay muchos signos y síntomas que solo podemos ver cuando la persona esté despierta. O sea, imagínense si esta persona empieza a tener somnolencia y lentitud de pensamientos, o si mis respuestas empiezan a ser mucho más lentas. Eso no lo podríamos ver en una persona dormida porque no estamos viendo cómo se está comportando. Entonces, cuando hablamos de que a los niños cuando se les recomienda no quedarse despiertos, o sea, no quedarse dormidos, perdón, cuando están pues cuando se han golpeado la cabeza o cuando ha pasado algo,
es más que todo como recomendación para poder ver los síntomas que tienen. Igual, obviamente, la recomendación ideal sería pues que vayan al doctor si creen que algo les puede haber pasado, pero no en todos los casos, no en todas las casas pasa. Entonces, más que todo es para mantenernos alerta, ¿no? Si esta persona pues empieza a tener una conciencia reducida u otra clase de signos y síntomas. Y acá tenemos también la anatomía del cerebro, es muy importante para el tema de las fracturas. Y las meninges son muy importantes para los temas que vamos a ver más adelante sobre las contusiones, ¿ok? Entonces, pues primero sabemos que el cráneo obviamente es lo que protege. Y el cráneo también tiene sus partes, que no creo que se los pregunten, pero en caso se los preguntan, pues acá tenemos el frontal, el esfenoides, el parietal, que es bastante grande, el occipital, que protegen cada parte. También tenemos la base, ¿ok? La base también es importante porque cuando se daña la base también genera, o sea, más que todo genera fractura y esto puede desencadenar también síntomas que pueden estar relacionados obviamente con un daño, ¿no? Entonces, acá se divide más en todo en anterior, como sabemos, más adelante, posterior y pues la media. Y cada uno contiene lóbulos que va a proteger, ¿no? Acá tienen los lóbulos frontales, y la lámina criptosa del etmoides. También tenemos acá la parietal, que pues está más que todo la craneal media, que está más que todo el temporal, y otras neurovasculares, y pues la craneal posterior, que contiene el cerebro y el tronco encefálico, por donde entra por acá, ¿no? Con las vértebras. Entonces, sobre la irrigación relevante, mejor se los explico en esta imagen, que está en la base del cráneo, por acá está en la arteria meningia media, la carótida interna, que está por acá, y el sistema vertebrovascular. Oh, lo superbordo. Esperen. El sistema vertebrovascular. Entonces, ¿por qué yo les estoy explicando sobre esto si ustedes no llevan anato 2? Es porque, bueno, más que todo ustedes tienen que tener la idea sobre dónde están y qué se dañan para los casos clínicos que les van a poner en el final, ¿ok? Entonces, porque les van a poner caso clínico, una persona que tiene tal cosa, no sé, que tienen no sé, y entonces acá les ponen pues qué gas flow tiene esta persona. Y luego ustedes tienen que poner también la arteria, nervio o qué se está dañando. Entonces pues hay que tener en cuenta eso. Igual más adelante les explicaré sobre cada uno de ellos. Así que esto es más que todo una introducción, ¿ok? Y pues obviamente la importancia del trauma, o sea, en el TEC, una lesión puede ocurrir con o sin fractura, ¿ok? O sea, puede tratarse de una contusión o puede tratarse de una fractura. Cuando hablamos de fracturas, tengan en cuenta de que se relaciona más sobre hemorragias, una lesión benigna, que acá es la lesión benigna, o fuga de líquido encefalorraquídeo. Y cuando hablamos más de contusiones es cuando se suele pasar, o sea, más probablemente de que se rompan venas o se puedan producir hematomas, ¿no? O edemas cerebrales, que como saben que es un edema, que como que algo está creciendo, un líquido en su cabeza, pues puede pasar un edema quizá de líquido entre su parénquima o cosas así, ¿ok? Y también más adelante también les hablaré más sobre las meninges, porque tiene que quedar súper claro esto. Pero recuerden que el hueso, las meninges son como las capitas que aparte del hueso van a proteger nuestra corteza, ¿no? Nuestro cerebro. Entonces, tenemos primero el hueso del cráneo, luego sigue la dura madre, luego sigue la aracnoides, por acá, y luego sigue la pía madre. Entre cada uno de estos, que veremos más adelante para que no se llenen de pura información, va a haber un espacio, ¿ok? Y en cada espacio, si se hace una lesión, muchas veces algunos de esos espacios empiezan a sangrar. Y cada uno de estos espacios, o sea, por ejemplo, si me hago daño entre el hueso y la dura madre, que recuerden que la dura madre es la más, de las meninges es la que está más
más arriba, entonces va a tener cierta forma y va a tener ciertas características, y es importante que sepan esas características porque se los van a poner en el caso clínico. Entonces, por eso es importante que primero ubiquen esto y ya luego yo les hablaré acerca de los espacios que tienen. ¿Por qué? Porque es importante, porque cada espacio pues tiene sus características. Por ejemplo, la dura madre, al ser más dura, o sea, al sostener más, cuando se acumula la sangre ahí, suele hacerse más como una bolita. En cambio, cuando en la semilunar, que está como por acá, por la aracnoides, así, suele ser más en media luna justamente porque no es que se sostenga tanto, como que se puede expandir la sangre. Eso me entenderá más adelante con la imagen, pero es importante pues que sepan las características de cada una, porque dependiendo de cómo está esa meninge, cómo es, si es tan dura, si es tan blanda, si es fácil de que se salga, pues va a depender obviamente cómo va a reaccionar a la acumulación de sangre, ¿no? Y cómo va a desencadenar en ese caso pues la presión de nuestro cerebro está alterado. Y acá por fin venimos a lo que les estaba hablando, la presión del cerebro. Todavía no de la dura madre, pero pues una pequeña introducción. En lo que se tiene que llevar de todo esto, de toda esta información llena de acá, es que en nuestro cerebro, o sea, hay como un equilibrio perfecto, ¿ok? Hay un equilibrio perfecto entre pues el cerebro, la parénquima cerebral, que es más que todo pues el tejido funcional que hay de nuestro cerebro, que es la mayoría, 80%, entre la sangre y entre el líquido encefalorraquídeo. Entonces, si por alguna X razón, alguna de estas tres amigas, una empieza a querer llamar la atención más que otra, no sé, sube la sangre, sube el líquido encefalorraquídeo o algo por el estilo, o sube la parénquima cerebral, quizá por un edema o algo así, entonces va a haber un daño en nuestra presión, ¿ok? Porque nuestra presión, como sea acá, nuestra presión intracraneal, es de 5 a 15 miligramos de mercurio. Sí, creo que estoy bien. Mililitros de mercurio, mililitros, me bugué. Bueno, no importa. La presión es esa, ¿no? De 5 a 15. Esto es lo normal. Si empieza algo a fallar y la presión empieza a subir a causa de que pues se empieza a acumular algo, parénquima, o sea, no sé, masa, líquido, sangre, más que todo sangre o líquido, pues obviamente nuestra presión no va a empezar a subir, y por ende la consecuencia, que es la más obvia, es que la sangre no va a perfundir bien en nuestro cerebro. Entonces, imagínense, por ejemplo, para que me puedan entender, no sé si me están entendiendo, es que empieza a subir nuestra presión. Mira acá, la presión empieza a subir porque, pucha, se abrió esto, ¿no? Se abrió esto, hay un aumento de volumen, entonces la presión subió. Porque se están comprimiendo nuestros vasos cerebrales, porque en todo nuestro cerebro, pues, están los vasos, y esa inflamación está haciendo que nuestros vasitos empiecen a aplastar. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar de que la presión arterial, o sea, nuestro flujo sanguíneo, empiece a bajar. Y tú vas a decir, ¿por qué, Ariana? Si quizá hay más sangre, o si quizá hay más masa, o etcétera. O quizá no te preguntas eso, pero bueno, yo te lo pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Porque es más difícil que la sangre pueda ingresar si hay más presión, como que no se empieza a acomodar la sangre, ¿no? Como que no puede pasar por los vasos sanguíneos bien. Entonces, obviamente, hay menos presión media. Y por ende, hay menos perfusión cerebral, ¿no? Entonces, imagínense algo así. Está la presión intracraneal. Si esta sube, pues es inversamente proporcional a la presión arterial media, y también es inversamente proporcional a la presión de perfusión cerebral. Lo más importante acá es que nuestro cerebro tenga buena perfusión cerebral. Si nuestro cerebro no tiene buena perfusión cerebral, si nuestro cerebro no tiene sangre, pues obviamente nos vamos a morir, ¿no? Entonces, es importante que sepamos de que si ocurre algo en nuestra presión intracraneal, si empieza a subir esto, si de 15 de repente se pone en 20, pues obviamente va a haber consecuencias en la irrigación de nuestro cerebro, en si está llegando sangre a nuestro cerebro, y pues no va a perfundir bien, no va a fallar, ¿ok?
Entonces, si hay alguna duda en eso, me comenta, me dicen, Ariana, no te entendí, por favor, repítelo. Pero, pues, sí, acá, pues, les leo más que todo lo que hay en el PPT para ver si hay alguna idea que se me ha escapado. Pues tenemos los tres componentes que les he dicho, la parénquima cerebral, que es el tejido del cerebro, que es el 80%, nuestra sangre y nuestro líquido. Y pues este señor, Monroe Kelly, dijo de que eso tiene que estar en un equilibrio constantemente o si no, todo se pudrió todo, ¿no? Como que todo empieza a salir mal. Entonces, tenemos de lo contrario, pues obviamente aumenta el líquido intracraneal. Y si aumenta el líquido intracraneal, inversamente proporcional, pues la perfusión baja y la presión arterial baja también. Esto quizás se lo tomen en pasitos, no creo mucho parcial, pero en pasitos quizás sí, que la parénquima cerebral pues tiene 80% y 1400 mililitros, la sangre es 130 mililitros y el líquido encefalorraquídeo es 150 mililitros también. ¿Ok? Entonces, en el trauma, pues el aumento obviamente va a generar. También hay casos, o sea, si no puedo especificar qué casos, sí, sí, a veces, muchas veces, cuando se empieza pues a inflamar, hay casos donde hasta tienen que abrir, dejar abierto en ciertas operaciones el cerebro para que se desinflame, porque a veces hay personas que tienen pues operaciones obviamente cerebrales y se les deja abierto cuando el cerebro se inflama mucho, porque si lo cerraran y hubiera esta inflamación, pues obviamente Monroe Kelly se enojaría porque él nos avisó de que existe la ley de Monroe Kelly y que justamente si nosotros cerramos esto así, va a haber un desbalance en la presión cerebral, ¿ok? Y pues en estos casos, pues en estas operaciones dejan el cerebro abierto y luego pues dejan que se desinflame y ya lo cierran en su momento, ¿no? Pero es muy importante esto. Esto sí, apréndanselo, es clave. Entonces también tenemos causas del TEC. Siempre hablamos acerca de la epidemiología, que, bueno, es la principal causa de violencia por TEC. Principal violencia, bueno, hay fuentes que dicen que es la violencia, otras dicen que son los accidentes, que más que todo también hospitalización, pero pues hay que hacerle caso al PPT. La principal causa de hospitalización, los vehículos motorizados. También en caídas es la principal muerte en ancianos. En deportes también están asociados a TEC leves, contusiones, como, no sé, Paolo Guerrero, cuando le chocó la pelota, sangró, etc. También accidentes laborales, agresiones, atropellos, etc. Hay otros casos. También podemos hablar de edad poblacional, que va más que todo la mayoría de 36 a 35 años. Predomina el sexo masculino, los que tienen TEC, de entre 3 hombres, 1 mujer, ¿no? La mortalidad es la primera causa de muerte en menores de 45 años y suele dejar muchas secuelas, ¿no? De discapacidad. También tenemos otros datos, que es más frecuente, muerte más frecuente en la edad escolar también. Hay incidencia de 200 en 1000 habitantes en edad pediátrica. La mayoría de los TECs son leves, el 10 a 20% son moderados y el 2 a 10% son severos y hay más probabilidad de que, pues, obviamente que fallezcan. Y pues la idea clave que nos debemos de llevar de todo esto es que el TEC es un problema, pues obviamente de salud pública que afecta más que todo en cómo nosotros tratamos también los accidentes, ¿no? El trato prehospitalario, etc. Ok, acá tenemos esto que se lo tienen que memorizar. Esto es clave, ¿ok? Ustedes tienen que salir de acá habiéndose memorizado el GASLO, que es lo que les va a venir más que todo en su examen final. No más que todo, pero sí van a haber varias preguntas de GASLO. Entonces, tenemos ¿qué intenta evaluar GASLO? Pues obviamente intenta primero evaluar el nivel de conciencia. Pues obviamente sabemos que la conciencia es el LOTEP, que es la persona orientada, tiempo, espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta escala nos va a permitir ver cómo está evolucionando el paciente.
hay que tener en cuenta también que el Gaslo tampoco es que tú lo hagas, bueno, lo hice una vez y ya cumplí, porque también se hace a veces en más tiempo porque no sabemos cómo eso está evolucionando, ¿no? También tenemos las respuestas verbal, que es importante. Si tú me dices, Ariana, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Pues yo te tengo que contestar bien, ¿no? Porque si no, ya están habiendo problemitas. Y también la respuesta motora, que creo que es un poco más lógico. Muy bien, acá les voy a explicar cada uno de estos para que lo tengan claro. Ay, no puedo poner zoom. Acá está. Tenemos primero la apertura ocular. Ay, se fue. ¿Qué pasó acá? Siempre que intento hacer zoom, se me va todo. Uy. Espérenme. Tú. Acá está. Uy, creo que me he salteado eso, pero no lo vemos, ¿ok? Tenemos primero la apertura ocular. Ya no le hago zoom porque siempre me quita. La espontánea, pues obviamente es que tú pues me pones algo ahí y yo pues abro los ojos inmediatamente. Ya tengo mis 4 puntos. Hay que tener en cuenta que el TEC, mientras más puntos tengas, más positivo, ¿ok? Acá no es como que más puntos tienes, estás peor, no. Es como las notas. Mientras más puntos tengas, más aprobado estás. Mientras menos puntos tengas, peor, ¿ok? Vas a jalar. Entonces, tenemos acá, vamos a hacerle el examen a esta persona a ver si va a aprobar o va a jalar. Espontáneo. Si una persona, pues obviamente, pues abre los ojos inmediatamente y dice, sí, aquí estoy. Ya, tiene sus 4 puntos. Más probabilidad de aprobar, pero quién sabe. También tenemos la voz que quizá no abrió cuando yo me acerqué, o sea, quizá no me sintió, porque cuando una persona se acerca y quizá tú estás en el suelo o algo, tú puedes abrir los ojos, pero quizás solo abriste los ojos cuando yo te dije, hola, ¿qué pasó? Y ya, pues, abriste los ojos, al menos tienes sus 3 puntos. Luego tenemos que, aunque yo te dije, hola, ¿qué pasó? Tú no abriste los ojos, o sea, te llegó altamente, pero si te pisé o te hice alguna, o sea, si te presioné algo, pues, para ver si reaccionas, si respondiste al dolor, pues obviamente tienes tus 2 puntos, lo estás intentando. Y finalmente, el TEC igual te da un puntito por la existencia, que si estás ausente, igual tienes un punto. Si no abres tus ojos, igual te voy a dar un punto. Así que, ojo, que esta puede ser una pregunta de verdadero o falso de sus pasitos de práctica. El mínimo para evaluar a alguien en el TEC es el 3, ¿ok? Como en el colegio. Tu mínima nota antes era 0,5, pues ahora es 0,3. Peor. Pero bueno. O sea, aunque tú estés en nada, o sea, aunque estés ausente en todo, vas a tener 3 puntos. ¿Ok? La evaluación no es de 0 puntos. Así que igual por tu existencia tienes un puntito en cada uno de los aspectos. Luego tenemos la respuesta verbal, que esto pues obviamente es como tú me estás hablando, ¿no? Primero, si yo te hablo, bueno, si tú me hablas, cuando me dices, Ariana, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tirada? Y yo te digo, pucha, me caí, todo mal. Tengo mis 5 puntos porque, pues, te estoy contestando al menos bien, ¿no? O sea, sé lo que pasó. Si yo te respondo así de, no sé, como que raro, digo, ¿qué pasó? ¿Qué día es? Los finales se acercan, nada que ver con lo que está pasando, pues obviamente estoy un poco confusa, me vas a dar mis 4 puntos. Si digo palabras inapropiadas, o sea, palabras inapropiadas, ¿en qué sentido, Ariana? O sea, ¿qué? ¿Qué me estás hablando? No, o sea, no inapropiada en otro sentido, sino inapropiada de que no tiene nada que ver de lo que está pasando. O sea, diferenciar de confusa. Confusa es que como que digo, ¿qué fue? Pero palabras inapropiadas es más que te estoy contestando cualquier cosa. O sea, tú me dices, Ariana, ¿qué haces en el suelo? Y yo te digo, no sé, BTS viene en octubre. O sea, nada que ver, ¿no? O sea, ahí ya estoy como que hablando otra cosa. Entonces me das 3 puntos nada más porque no te estoy contestando lo que me estás preguntando. Luego tenemos los sonidos incomprensibles, que ya es una persona que pues no está diciendo muchas palabras, o sea, no está formando, sino solo está haciendo sonidos, es un poquito más grave. Tú me dices, Ariana, ¿qué pasa? Y yo te digo, o cualquier cosa, pues es más grave y pues obviamente tengo solo 2 puntos. Y luego está la ausencia que me da un punto, porque recordemos de que el mínimo es de 0,3 y por mi existencia yo tengo en el TEC 3 puntos.
Luego tenemos la respuesta motora, que acá creo que más que todo me voy a enfocar en explicar estos dos. Pues obviamente se obedece órdenes la persona, sus 6 puntos. Recuerden que en el TEC, o sea, hay uno de 4, uno de 5 y uno de 6. Yo así me guiaba, 4, 5, 6. Si obedezco órdenes y tú me dices, Ariana, ¿qué pasó? Párate, pues está bien. Y yo me paro y ya perfecto. Si localizo el dolor, o sea, si estoy en el suelo, no te puedo obedecer, pero tú me dices, acá te duele, acá no te duele, y yo te digo, sí, sí, ahí me duele, pues al menos estoy localizando, o sea, estoy teniendo estímulos, sentidos, 5 puntos. Si retiro el dolor, o sea, si no localizo dónde me duele quizá, pero si tú me haces, si me aplastas mi pierna, ahí te digo, ah, o qué, o retiro, o sea, si hay personas ¿sabes? Que están inconscientes y tú les haces daño inmediatamente como que retiran, ¿no? Porque es algo automático. O 4 puntos, porque todavía tiene estos aspectos, ¿no? Que puede hacerlo sin mandar. También acá tenemos estas que quizá les puede confundir la flexión anormal. A esto se refiere más que todo cuando hay personas que cuando están eh, conscientes se endurece a veces así, no sé si ve mi cámara, como si están muy juntitas sus brazos. Eso suele suceder y estas dos se caracterizan más que todo cuando una persona está cerca de fallecer, ¿ok? Cuando una persona, a veces cuando tú la agarras es muy difícil, desdoblar los brazos o así. Esto se debe a mil razones químicas, o sea, el ATP no está funcionando, algo está pasando en la miocina, directina, etc., etc. Pero pues esto son 3 puntos. Si una persona, imagínense que tú la ves y sus bracitos están así juntos, pues obviamente son 3 puntos eso. Y luego está la extensión, que es pues lo contrario, que también no se puede mover la persona, ¿ok? Pero sus brazos están extendidos, que a veces cuando fallece alguien, ¿no ven de que a veces se mantienen así, todos tiesos, súper estiraditos? Pues eso es la extensión, que también se llama descerebración. Pocas probabilidades de vida cuando ocurren estas cosas, pero también son 2 puntos acá. Y ya pues si hay ausencia total, 1 punto. Y así se explica. Entonces, ponte, ejemplo, si yo soy una persona que respondo al dolor nada más, mis 2 puntitos. Doy palabras inapropiadas, 3 puntos. Y localizo el dolor, pues suma 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Mi TEC estaría en moderado. Y a partir de esto ya podemos ubicar más o menos cómo estamos nosotros, cómo nosotros vamos a clasificar el TEC. Porque hay TECs que obviamente, pues como les dije, mientras más puntos tienes, es como la nota mejor, estás mejor. Y mientras menos puntos tienes, pues estás severo. El mínimo obviamente de 3 puntos, el máximo de 15. Si suman, pues 4 más 6 más 5, 15. Entonces, esto se basa más que todo, normalmente los TECs leve también tienen características cada uno. Cuando hay pérdida de conciencia, muchas veces pues son 30 a 24 perdón, leve. Pérdida de conciencia son menores a media hora y hay déficit neurológico transitorio, o sea, como que ya ausente. También el TEC moderado ya es un poquito más grave. La pérdida de conciencia puede durar entre 30 a 24 horas. Hay amnesia postraumática de 24 a 7 días, amnesia como que no se acuerda de lo que pasó. Y posibles déficits neurológicos. Aquí sí hay como puede haber gravedad. Y finalmente está el TEC severo, que obviamente es peor que te suceda esto. Hay pérdida de conciencia mayor a 24 horas. La amnesia puede ser mayor a 7 días y puede haber un déficit, o sea, muy probablemente, o sea, si no es 999,9%, un déficit neurológico importante, ¿ok? Entonces, pues obviamente en la conducta inicial ya sabemos de que tenemos que asegurar la vía de oxigenación. En cada uno de esos aspectos tenemos que, por ejemplo, si está en el 8, o sea, es una persona que quizá no, o sea, si está ausente quizá de acá,
si no tiene al dolor, o sea, si solo responde al dolor y solo retira cierta zona, quizás su vía respiratoria no esté funcionando muy bien, lo más probable, se recomienda la intubación. También tenemos, si es moderado, pues se considera dependiendo de lo que esté pasando, ¿no? Según la evolución. Y el 14-15 tenemos que evaluar la oxinoterapia, ¿no? De la saturación, en caso de que la saturación es menor a 94. Obviamente los objetivos de la oxigenación es que todos tengan sus parámetros muy bien, ¿ok? Y hay que tener en cuenta de que la hipoxia solo se puede tolerar más o menos de 4 a 6 minutos, o si no puede generar un daño irreversible en la persona. No solo físico, sino también hay personas que sufren también de trastornos a causa de esto. Y es importante recalcarlo, sí, y la importancia pues obviamente de la evaluación, ¿no? Es importante evaluar los cambios tempranos para tener un manejo adecuado ya en un futuro. Y hablando de la hipoxia, pues obviamente con hipoxia nos referimos a, como ya les comenté, el cerebro no tiene oxígeno, pues el cerebro en sí tiene escasas reservas de oxígeno o glucosa, porque normalmente está en continuo aporte de todo esto. Entonces, si no ocurre esto, pues van a haber consecuencias hiper graves, ¿no? También tenemos que hay una interrupción completa, si hay interrupción completa del oxígeno, que se llama anoxia, se produce una disfunción neurológica en segundos. O sea, tú me puedes cortar la respiración 5 minutos y ya puede haber mucha gravedad en lo que puede pasar. La pérdida de conciencia, pues, normalmente ocurre a 10 a 15 minutos de hipoxia completa. A hipoxia no me refiero de que, ay, me tapaste la boca y dejé de respirar. O sea, el cerebro no está respirando. Porque, o sea, aun cuando me tapas la boca y paro de respirar, en caso hipotético, pues a veces sí puede llegar el aire por unos minutos más, pero cuando hablamos ya de anoxia, o sea, es de que ya el cerebro no tiene nada, no tiene reservas, o sea, ya paró. Y esto solo, o sea, puede causar de 10 a 15 minutos, de 10 a 15 segundos, perdón, hasta la pérdida de conciencia. También puede haber una lesión neuronal irreversible, como les comenté, en especial si hay más de 4 a 6 minutos. Y el TEC, pues incluso episodios que parecen menores pueden causar una lesión cerebral secundaria. Luego vamos a hablar de esas lesiones. No, de hecho, lo tendría que hablar ahorita. Este es el PPT que me pasé, que es de la lesión cerebral primaria y secundaria. Como en los casos de traumas que vimos, la lesión primaria es lo principal que causó algo, y la lesión secundaria, pues, más que todo, va a partir de la lesión primaria. Es decir, quizá en la lesión primaria tuve un daño, una contusión cerebral, una laceración, un hematoma, intracraneales, etcétera. Esto puede desarrollar, pues obviamente se relaciona porque si me golpeó una parte de mi cabeza de que pues se encargaba de decirme que respire, pues no voy a respirar, algo así. Entonces eso puede causar hipoxia, hipotensión, edema. Si me hago un daño, una laceración, puedo generar un edema cerebral, etc. Entonces es más o menos relacionado así, ¿ok? Si tengo un hematoma intracraneal, pues la lesión secundaria sería un aumento de presión intracraneal también. Y pues obviamente una disminución de la perfusión cerebral. Entonces, también hay evaluaciones, el traumatismo, o sea, hay pasitos, ¿no? Cómo esto empieza a evolucionar. Tenemos el traumatismo, pues puede ser por una fuerza de aceleración, desaceleración, algo pasó en mi cabeza. Luego se tiene la lesión primaria, que puede haber una contusión cerebral, una laceración, un hematoma intracraneal, un daño axonal difuso, que ocurre cuando ocurre el accidente, ¿ok? En el momento del impacto. Luego, la lesión secundaria puede ser de que, pues, luego sufrí hipoxia, hipotensión, edema, o sea, son las consecuencias que tenemos que dejó la lesión primaria, a causa del traumatismo, y finalmente está la cascada, obviamente, fisiopatológica, que si algo no está funcionando, o sea, obviamente si hay un aumento de la presión intracraneal, no perfunde a mi cerebro, como les comenté, inversamente proporcional, y esto puede llegar a la isquemia. ¿Isquemia? ¿Qué es isquemia, Ariana? Pues obviamente muerte, tu muerte cerebral, o sea, tus tejidos no están funcionando, todo está pasando mal, y puede generar mayor daño, isquemia más que todo es la hipoxia de los tejidos, ¿ok?
o sea que no están respirando tus tejidos, eso puede causar obviamente una futura pues necrosis de otros lados de nuestro cerebro, un daño cerebral, y pues sí, eso es lo que me salté, así que volvamos acá, donde estábamos hablando pues de cuánto tiempo puede tolerar sin oxígeno, ¿no? O sea, primero, no, ¿estamos acá? No, sí, estamos acá. Primero tenemos obviamente de 0 a 15 segundos, disminuye la función cortical, o sea, se pierde la conciencia más que todo y hay una disfunción cerebral, ¿no? No está funcionando nuestro cerebro muy bien. Si pasa de 1 a 3 minutos, pues esto puede generar algo más progresivo, puede progresar algo peor en el lado neurológico. De 4 a 5 minutos acá ya hay un inicio de un daño irreversible. Marquen esto, y súper importante. Daño irreversible neuronal. Y finalmente, si es mayor a 6, pues un alto riesgo de lesión cerebral, o sea, y mal pronóstico, ¿ok? Entonces acá tenemos que asegurar, obviamente, como dice el PHTLS, que era como la Biblia de los traumas, asegurar la vía aérea, ventilación, oxigenación precoz, evitar hipoxia, etc. ¿Ok? O sea, la idea clave es sin oxígeno nuestro cerebro no puede funcionar bien y solo tenemos unos minutos para solucionar esto, a menos que sea hasta que se vuelva irreversible, ¿no? En la respuesta pupilar, esto hablando como del gaslo y así, nosotros, ¿por qué evaluamos esto? Bueno, la importancia obviamente es en el pronóstico del TEC. Tenemos que valorar, perdón, se me salió un gallo, la respuesta en la simetría, la forma, la respuesta a la luz, ¿no? Esto es más que todo pupila, porque antes estábamos hablando de la respuesta de si abríamos bien los ojos o si lo abríamos rápido. Cuando hablo de pupila ya estoy hablando de otra cosa, valoración pupilar, ¿ok? Y muchas de estas valoraciones pueden determinar también qué nervios o qué pares, hasta qué pares craneales nos podríamos haber hecho daño. O sea, por ejemplo, tenemos si hay pupilas isocóricas, que recuerden, isocoria, son de igual tamaño, sugieren pues una integridad. Nuestro nervio óptico está bien, nuestro nervio oculomotor está bien y el mesencéfalo está todo bien. Todos somos muy felices. Miren, esta tiene los dos ojitos bien. Pero si hay alarma, por ejemplo, miosis, que recuerden de que está más chiquititas, midriasis, que está más grandes, como si fuera el gato con botas, así, o anisocoria, que ani, cuando hablamos de ani, también tienen que aprenderse, o los prefijos son muy importantes porque te dan pistas, ¿no? Más que todo hay como algo que no es muy parejo, obviamente una grande y otra chiquita. Está desigual. Entonces, cuando hay estas, anisocoria, midriasis, miosis, ausencia respecto a la luz, puede significar obviamente un signo de alarma. Por ejemplo, si una pupila está dilatada, puede sugerir herniación uncal. ¿Y qué es herniación uncal? Pues es cuando más que todo pues el lóbulo temporal, pues como que se va de su sitio, porque el nervio locomotor como que se va. Y pues obviamente nos va a generar problemas. Y también está la comprensión del tercer par craneal, que nos estamos refiriendo al nervio oculomotor. Y cuando nos referimos a, pues, acá sí es el globo ocular, que pues no está funcionando bien, ¿no? Tenemos, bueno, volviendo ahora sí la superdefinición del TEC, por fin, que es obviamente producida por una fuerza externa que va al cráneo o al encéfalo, que puede alterar la forma temporal o permanente de la función cerebral. Entonces, como ya hablamos antes, esta puede clasificarla en un TEC leve, un TEC moderado, un TEC severo. Un TEC severo, tenemos el 3 es el mínimo, como ya sabemos, y la clasificación pues anatómica también puede variar. Pues obviamente tenemos el TEC cerrado, que es sin penetración. Como ya sabemos, es muy parecido a fractura. Si está cerrado, pues no hay penetración del cráneo. Si hay fractura craneal, pues puede haber una línea, un hundimiento, que pues esto se relaciona obviamente a fractura de cráneo. Si hay fractura en la base de cráneo, puede asociarse mucho a otorragia, rinorraquia y equimosis periorbitaria o retroarticular. Ariana, ¿qué dijiste? ¿Eso está en chino? Bueno, voy a explicar cada uno porque creo que esto no es que todos lo sepamos.
Otorragia es ragia, rinorragia, eso es más que cuando sale el líquido encefalorraquídeo de puede ser de oreja o de la nariz. Y sí pasa que hay personas de que a causa de una fractura en la base del cráneo, puede tener esa clase de síntomas. La equimosis periorbitaria se llama también ojos de mapache, que son personas de que por fractura en la base del cráneo, pues se le generan como acá unas bolsas de sangre abajo de los ojos. Y eso puede generarle, pues es más que todo un signo, ¿no? De lo que está pasando. Y puede estar relacionado a la fractura en la base del cráneo. Se llama, pues, obviamente ojos de mapache, porque se le oscurece la parte de abajito de los ojos. Entonces, pues, parece un mapache. Y ya. Pues, acá tenemos lo que les comenté. La dura madre, la fractura, la hematoma epidural, que lo voy a explicar más tarde. Y también tenemos patrones de fractura. Acá está fractura lineal. También acá es más que todo un hundimiento del fragmento óseo. Y la base del cráneo pues está ahí. Acá se puede, pues como les comenté, la otorragia, rinorraquia, equimosis periorbitaria, etc. ¿No? Rinorraquia, otorragia, más que todo líquido encefalorraquídeo, nariz, de la orejita, hasta sangre también. Periorbitaria es en los ojitos, ojos de mapache, y así. Tenemos ahora sí lo que quiero que se graben, porque yo siento que va a ser fija para su final, porque suele venir siempre, ¿ok? Nosotros podemos tener complicaciones hemorrágicas en el TEC, dependiendo también, y va a depender mucho la forma y la zona en la que está pasando esto, ¿ok? Entonces tenemos la complicación, es esto la complicación más importante del TEC, que es la hemorragia intracraneal. Recordemos de que si hay hemorragia intracraneal está habiendo una alteración de la presión de nuestra cabecita, que tiene que estar normalmente entre 5 a 15. Puede haber algo. Si hay un desbalance en esto, pues obviamente había un desbalance entre el cerebro, o sea, la parénquima, la sangre, que era el 10%, y también entre el líquido encefalorraquídeo, que también era un 10%, recuerden, 150 mililitros la sangre, 150 mililitros líquido encefalorraquídeo, 1400 mililitros pues, la parénquima. Entonces, pueden localizarse en distintos compartimientos anatómicos, ¿ok? Que está el epidural, subaracnoideo y el intraparenquimatoso. Cada uno está bajito, por ejemplo, y lo voy a explicar mejor con esta imagen, que va a ser mucho más fácil. Ok, cuando hablamos de epidural, es la que está entre, pues, el cráneo, por acá, y la dura madre, ¿ok? Esta va a tener una forma biconvexa. Cuando hablamos de biconvexo, se refiere más que todo a cositas que están así. No sé si ven mi pantalla. Algo así, ¿no? ¿Se acuerdan de los lentes? No, todavía no lo han llevado. Creo que todavía no llevan eso en física, pero cuando lleven ojos. Sí lo han llevado el siglo pasado. Biconvexo, convexo, ¿se recuerdan? Esto. Bueno, pues así, más que todo es biconvexo. Y pues es algo así lo que hay acá. ¿Y por qué la dura madre se pone biconvexo? Pues más que todo es porque, ¿cómo nosotros identificamos esto? Es biconvexo porque hay sangrado de arterias, más que todo, que pasan por acá. Más que todo la menignia media. Y se vuelve de esta forma, como si fuera embolsado, porque la dura madre suele encapsular, ¿ok? La dura madre es dura, como dice su nombre. Entonces, suele más que todo encapsular este líquido para que no se salga de su lugar. Entonces, cuando hablemos de epidural, a pesar de que es un sangrado que pasa, es muy rápido, el sangrado, no suele ir a otros sitios, ¿ok? Porque suele sostenerlo bien esta parte de nuestro cerebro. Luego tenemos la subdural, que es la más grave que te puede pasar, tengo entendido, que se da entre la dura madre, está por acá, y el aracnoides, ¿ok? Se da como que entre estas zonas.
¿Y qué ocurre acá? Siento que está mal señalado estas cosas, pero bueno. ¿Qué ocurre acá? Lo que ocurre es que no es tan, o sea, se empieza a abrir, o sea, es menos, sostiene menos que cuando pasa la dura madre del cráneo, ¿ok? Sostiene mucho menos y eso genera, que se empiece a expandir. Cuando nosotros tenemos, no sé si se me está entendiendo, cuando tenemos un subdural, la característica que te van a decir en el examen es que tiene una forma semilunar o en creciente, ¿ok? Esto ya es clave porque la forma semilunar, si no está en bolsita, si te dijeran tiene biconvexa, como bolsita, acumulación de sangre, sería epidural. Cuando te dicen que es semilunar, porque está así, como una luna, y una característica muy esencial de la subdural va a ir creciendo, ¿ok? Porque puede ir desprendiendo más partes de acá y la sangre o lo que sea que hay acá se puede ir extendiendo y haciendo más grande. Por eso se suele decir que es la más grave, porque puede aumentar más y más la presión, ¿ok? Entonces, hay sangrado venoso y hay ruptura de venas puente. Y puede ir extendiéndose, se extiende, ¿ok? O sea, puede estar así ahorita. Voy a dibujar un cerebro por acá. No sé dónde dibujar un cerebro. Bueno, por acá. Voy a borrar esto. Uy. Ya está. Acá voy a dibujarte un cerebro. Imaginemos que eso es el cerebro, ¿ok? Y acá tenemos en semiluna o algo así, está la subdural. Y luego de un rato, unas horas, la subdural está como por acá. Bueno, igual este señor ya estaría muerto, creo. Pero bueno, imaginemos que se extiende, ¿ok? O sea, está antes más pegadito, así. Y luego se empieza a poner así. Y es porque, pues obviamente, la dura madre y el aracnoides no sostienen tanto, ¿no? O sea, más que todo el aracnoides. Y hay muchas venas, etc, etc. Luego tenemos la subaracnoidea, que está, pues, abajito del aracnoides, obviamente, entre el espacio subaracnoideo, que tiene esta forma de acá. Que estos son como en surcos y en surcos, ¿no? O en cisternas también se le dice. Pues la sangre empieza a ir se distribuye por ahí, por los huequitos, y pues puede mezclarse con el líquido encefalorraquídeo, una característica extra. Y finalmente está el intraparenquimatosa o la contusión hemorrágica, que ya es un sangrado que está dentro del parénquima, ¿no? Y puede pues generar un edema y también un posible efecto en masa. Edema, recordemos que es la acumulación de líquido, no se olviden, ¿ok? Y pues obviamente puede ser irregular, también puede variar tamaños y así. Así que espero que esto haya quedado claro. Si tienen alguna duda sobre esto, me avisan ahorita o callan para siempre. Epidural, biconvexa, así, como una bolsita. Subdural, en semiluna y se puede ir extendiendo. Subaracnoidea en surcos y cisternas, por ahí. Y finalmente la intraparenquimatosa, parénquima del cerebro, el tejido, pues puede tener distintos tamaños, ¿ok? Ok, tenemos manifestaciones clínicas obviamente del TEC, que pues es un conjunto de lo que ya hemos hablado, ¿no? Los síntomas frecuentes, como les dije, cefalia, náuseas y vómitos, mareos, visión borrosa, somnolencia, amnesia o pérdida de conciencia, ¿no? Por eso se les recomienda a los niños quedarse despiertos para poder ver si tienes náuseas, vómitos, mareos, etc. Luego tenemos los síntomas de alarma, que pues el deterioro del Glasgow, que ya no estamos en 14, 15, o sea, ya no estamos aprobados, empieza a bajar, bajar, bajar. Anisocoria, que sabemos que es la diferencia del tamaño popular. Puede tener convulsiones, déficit de motor sensitivo, vómitos, rigidez en la nuca, sangrado, salida de líquida encefalorraquídea por la nariz, recuerden rinorraquia o tirorragia, etc. Y signos de fractura de la base del cráneo, que recuerden que pues son los que les dije acá, la del líquido y también la de los ojos de mapache. También tenemos los hallazgos externos, que puede haber una laceración o hematoma del cuero cabelludo, que el cuero cabelludo suele sangrar bastante, equimosis,
periorbitaria, que son los ojos de mapache, que también es un signo de acá. Equimosis retroarticular, que es el signo de Batten. Irritabilidad en los niños. ¿Ok? Y acá tenemos pues unas imágenes, convulsiones también, cefalia, visión borrosa, sangrado, salida de líquido por nariz y oído, otorragia, rinorragia. Uy. Y la evaluación pues del diagnóstico, primero pues la sospecha, ¿no? Si una persona ha tenido antecedentes, si te han dicho, se ha golpeado esta persona, o sea, no sé qué le pasa, pues es una sospecha, alteración, los signos y síntomas que vimos, evaluar el TEC, también los signos los signos de fractura de la base y lesiones del cuero cabelludo, podemos ver, y el diagnóstico clínico, ¿no? Obviamente la neuroimagen es lo ideal. Tenemos los signos de fractura de base de cráneo, que siento que pueden venir en sus pasitos o pueden venir en su final más que de práctica. En los ojos de mapache, que es la equimosis periorbitaria, como les comenté. El signo de Rattler, no era Rattler, no sé. Que es la equimosis retroauricular, que se acumula también la sangre atrás de la oreja. La otorragia o torraquia, que puede ser sangre o líquido claro, que es el líquido encefalorraquídeo, en el conducto auditivo externo de la orejita. Y también tenemos la rinorraquia, que pues es líquido encefalorraquídeo o sangre por la nariz. Obviamente, en los hallazgos que nos ponen en alerta, nisocoria, déficit motor, el Gaslow, si obviamente no tiene una forma normal este cráneo, si hay convulsiones y vómitos repetitivos y deterioro progresivo, ¿ok? En la idea clave, obviamente, de que a través de una sospecha, lo recomendable es hacer un examen neurológico, ¿no? Para ver si hay signos de fractura de cráneo y posible deterioro neurológico. Acá está lo que yo les comentaba antes, que íbamos a ver uno por uno. ¿Recuerdan? Acá está. Este es importante porque creo que estos se los pueden explicar quizá también en su teoría, no, en su práctica. Tenemos la hematoma epidural que, como les comenté, está entre la corteza cerebral, no, ¿qué hablo? El cráneo y la dura madre, ¿no? Entonces acá se hace como una bolsita biconvexa y miren, claramente, ¿no? Es una hiperdensa biconvexa. Cuando tú ves esto, dices, obviamente, hematoma epidural. Y suele asociarse, obviamente, al sangrado arterial y no cruza las suturas. ¿Qué son las suturas? Las suturas son una clase, tenemos nuestras clases de articulaciones. Las articulaciones que no se mueven nada, o sea, mi mano se mueve, esta es una articulación pues, que se mueve, ¿no? Pero tenemos otras que se mueven nada y esas son las del cerebro. Las del cerebro son suturas que, o sea, que no se deben mover. Y obviamente ayuda el cráneo a que pues no cruce, ¿no? Y por eso se arma más que todo la bolsita. Luego tenemos el hematoma subdural, que como les comenté, estaba entre la dura madre y el aracnoides, ¿no? Que esta puede ser semilunar y creciente. Vieron que acá es otro tipo de aracnoides, porque el aracnoides también, o sea, puede estar acá, puede ser así, y luego empezar a crecer como sale acá. ¿Vieron? O sea, se empieza como que a salir, como si se estuviera despegando, ¿no? Y pues suele asociarse a ruptura de venas puente. Y pues obviamente también semilunar, si les describen esas características en el caso clínico, semilunar, creciente, y lo relaciona más a venas puente. Luego está la hemorragia subaracnoidea, que obviamente pues está en el subaracnoideo, que hay hiperdensidad en los surcos cisternos. O sea, hay como, miren, acá está todo raro, hay como elevaciones, ¿no? Que está irregular. Pues eso también puede penetrar en otros lados del cerebro y puede ser grave. Y finalmente, y se puede mezclar con líquido encefalorraquídeo. Ya que está la hemorragia intraparenquimatosa de la contunción hemorrágica, pues son irregulares, como les comenté, ya está en el parénquima cerebral y puede acompañarse de un edema, ¿no? Si hay edema, obviamente, todo está cambiando. Recuerden, nuestra presión intracraniana está cambiando y si esto sube,
baja la presión arterial media y baja, pues obviamente, la perfusión. Y acá tenemos la fractura de cráneo, que se puede ver más o menos así. Nosotros tenemos que buscar dónde está la línea más que todo de la fractura, el neumoencéfalo y pues los signos, ¿no? En la persona. También es mejor también confirmarse con el TAC, que es un examen que no recuerdo muy bien el nombre completo, pero es una clase de, o sea, es como una clase de tomografía súper especializada, ¿no? Y tiene pues con ventana ósea, o sea, tenemos que mostrarlo, ya les indicarán cuando se den el examen, qué posición colocarse, etcétera. Ojalá no les hagan hacer ese examen, pero bueno, lo sabrán en su momento. Y pues obviamente el TEC, la TAC del cráneo sin contraste, permite pues reconocer los principales patrones y cómo está la gravedad y orientar obviamente el diagnóstico. Tenemos la triada de Cushing, que pues esto es esencial, todo es esencial, ¿no? Pero esto sí, importante que se lo aprendan, que es la hipertensión, respiración irregular y bradicardia. Estos 4 síntomas van a ser esenciales para tener en cuenta un aumento importante en la presión intracraneal, ¿no? O sea, cuando ocurre algo así, tenemos que fijarnos, o sea, obviamente, ustedes recuerdan que los signos vitales son guías de lo que está pasando a nivel fisiológico en nosotros, o sea, guías de otras cosas que pueden estar pasando dentro de nosotros. Y la triada de Cushing son una de esas guías. Si vemos una persona con respiración irregular, con hipertensión y con bradicardia, pues obviamente algo está pasando ahí. Entonces se relaciona más con la presión intracraneal y pues obviamente lo que les comenté, ¿no? Hipertensión, aumento de la presión sistólica, espero que no se hayan olvidado, del ensanchamiento de la presión del pulso, o sea, la elasticidad, la interpretación clínica, que puede ser relacionado obviamente a una herniación cerebral, o sea, algo está sangrando ahí dentro, y pues un signo de alarma tardío requiere una evaluación neurológica, control vía aérea, oxigenación, o sea, en caso de que la gente no se haya dado cuenta de que estaba pasando todo esto, pues obviamente alerta, tenemos que dar oxigenación, traslado y atención urgente, ¿ok? Así que más que todo, o como todos los signos y síntomas, nos van a ayudar a determinar. La triada de Cushing es esencial a veces para determinar si una persona está en TEC o no, porque son como pistas que nos va dejando nuestro cuerpo. Acá tenemos los primeros auxilios que ya hemos hablado. Wow, este tema está súper largo, perdón. Tenemos los primeros auxilios, el ABCD, ABCD, evaluación de la hemorragia externa, vía aérea, obviamente el control cervical. Recuerden de que si hay sospecha de lesión cervical, tenemos que mantener la movilización en bloque, o sea, mantener a esa persona bien. Movilización en bloque, como ya habrán visto, oxigenación y traslado urgente, ¿no? No tenemos que extender ni rotar el cuello, por favor, no hagan esto, no movilizar bruscamente al paciente y no retrasar el traslado. Ahora ya un poquito vamos llevando a la mitad. Pero esta segunda parte es más rápida, se lo prometo. La introducción, tenemos obviamente también el traumatismo vertebromedular. Pues tenemos una lesión que afecta la columna vertebral, médula ósea y tejidos blancos y nervios periféricos, ¿no? Porque recuerden que la columna vertebral lo que va a proteger mucho son los nervios que están pasando por ahí. Y también, o sea, la médula ósea también los va a proteger, etc. O sea, va a proteger a la médula ósea. Y también a los nervios y todo, ¿no? Pueden producirse un daño, quizá por accidente, impactos o enfermedades o alteraciones previas, y esto puede comprometer huesos, tejidos y vasos sanguíneos. Tenemos la estructura de la columna vertebral, que pues tenemos las vértebras que están acá, los discos intervertebrales, que pues van a generar también el movimiento también, los ligamentos, que recuerden que el ligamento es de hueso a hueso, y las articulaciones, que están por acá. También hay otras partes, pero no son importantes. La apófisis espinosa, que la van a ver más en anato y van a entender cada una, apófisis transversa y así. En la médula espinal es más que todo el cordón nervioso, ¿ok? Y va desde el cerebro hasta la parte inferior de la espalda. Entonces, si esto se daña, pues obviamente la comunicación cerebro, obviamente ustedes, por cultura general, supongo que saben, siempre
mucho miedo de que se haga daño en la médula espinal. Cada nervio es súper importante y así. Uy. También tenemos que transmite señales entre cerebro y cuerpo, como les comenté. Si algo se daña acá, pues se pudrió todo. Tenemos las funciones de la columna cerebral. Pues ubiquen más que todo, no digo que se aprendan todas las vértebras, región cervical, que es por esta zona, región torácica, región lumbar y coxis. Normalmente son 33 vértebras, ¿ok? Bueno, el coxis también aparece y aparece en ciertas personas, pero no importa. Protege la médula espinal. Obviamente, ¿qué función tiene la columna vertebral? Proteger. Médula espinal, nervios espinales, el peso del cuerpo, estabilidad, el movimiento y la locomoción. Acá lo importante, los traumas. Bueno, una lesión obviamente vertebral compromete vértebras, ligamentos, médula espinal, raíces nerviosas. Tenemos también los mecanismos de lesión. A veces una hiperflexión, hiperextensión, latigazo cervical, como vieron quizá en física, la comprensión axial, que es más para abajo, la rotación, quizá inadecuada de estos, o sea, uno va por un lado, uno va por el otro, cizallamiento o desaceleración también. Puede provocar caídas, se puede provocar en muchos aspectos, ¿no? Tránsito, deportes, caídas. Y pues la clasificación, más que todo se da si hay déficit con déficit neurológico o sin déficit neurológico. Si hay pues sin déficit, pues un esguince, una lesión, una fractura estable, una luxación, que no compromete la médula, obviamente. Y con déficit neurológico es que sí se agarró nervios, o sea, puede haber agarrado la médula completa o incompletamente. Obviamente la completa puede ser peor. El compromiso también de raíces nerviosas. Y la importancia clínica, obviamente tenemos que estar alertas si hay algún signo de dolor, si hay una movilización inadecuada. Recuerden que todo se hace en grupo, todo se hace con mucho cuidado, si hay daño en la columna, en la médula espinal y el déficit motor, ¿no? Acá tenemos la anatomía, que es muy importante. El corte sagital es como el corte en la mitad, ¿ok? De forma lateral, o sea, agarraron esto y lo partieron. Bueno, sí. Tenemos el cuerpo vertebral, el disco, como ya vimos. El ligamento longitudinal anterior, la médula espinal, que está acá, que es lo que estamos intentando proteger. Y las raíces nerviosas. Y pues acá también tenemos otro corte. Creo que es más que todo transversal. Y podemos ver la comprensión medular, comprensión de la médula, el fragmento óseo y como todos estos nervios acá son hiper importantes, ¿ok? Entonces acá tenemos el traumatismo vertebral, que tenemos la epidemiología. Bueno, 50 a 60 personas hospitalizadas cada año, de 20 a 30 años, y pues distintos accidentes, ¿no? Y 60% se compromete la región cervical. Miren, acá está el latigazo cervical. Y acá la clasificación de las lesiones medulares podemos, o sea, las lesiones medulares pueden ser, pues, completas o incompletas. Y pues la extensión del daño también depende de esto. Tenemos la lesión medular completa, que hay una total pérdida de la función motora y sensitiva. Obviamente es muchísimo más grave. No hay preservación. Y se manifiesta también manifestaciones según el nivel. Tenemos la lesión cervical, que está más relacionada a la tetraplegia o cuadriplegia, que es, o sea, tetraplegia, cuadriplegia, más que todo se refiere acá, todo está dañado, o sea, piernas, dorso, manos, todo, todo, todo. O sea, es una persona que solo mueve su cabeza. Y también tenemos la lesión torácico-lumbar, está más relacionada a la paraplegia, que compromete solo lo inferior, o sea, silla de ruedas y así. Y también tenemos las claves clínicas, obviamente si hay ausencia de movimiento, si hay pérdida de sensibilidad, te toco el pie y me dices no, no siento nada, si hay alteración en los esfínteres, en lesiones significativas, y también si hay inmovilización espinal y evaluación neurológica seriada, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, vías sensitivas, ascendentes, vías motoras, vertebrales, etc. En las incompletas tenemos pues la lesión, pues como les comenté, es como que a la mitad. Solo hay paraplegia, ¿no? Normalmente. Hay patrones clínicos frecuentes, por ejemplo, el síndrome medular central, síndrome medular anterior, o sea, depende del daño de la parte de la médula. Broad-Sedgwick, no sé cómo se pronuncia, que es el déficit motor.
pérdida de dolor, temperatura y también el cono medular o cola de caballo. ¿Qué es el dolor lumbar, amnesia montar y trastornos? En las claves clínicas, obviamente, puede haber movimiento, sensibilidad parcial, o sea, en ciertos lugares, por debajo de la lesión, el compromiso puede ser completo, el pronóstico puede ser mejor que en el completo, y la evaluación neurológica obviamente es fundamental, ¿no? Acá tenemos un foco especial, que es la cola de caballo, que es la de acá, que compromete las raíces lumbrosacras. Pues acá siempre hay plexos y muchos nervios, y están las raíces. Pues cuando ocurren esta clase de problemas, si hubiera un raíz en esta cola de caballo, que es como un conjunto de nervios que hay entre las raíces lumbrosacras, que está entre L2 y S2, que recuerden que pues L2 pues está por el lumbar y S2 pues más abajo, pero hay ciertas características, ¿no? Puede provocar dolor, debilidad, piernas, reflexia variable, retención urinaria, porque recuerden que esta parte como que no está funcionando, anestesia en sí de montar, y requiere valoración urgente. También tenemos el tipo de lesión según el nivel de la columna. Hay 3 razones principales por las que puede causar un daño medular, ¿no? O sea, primero tenemos las lesiones medulares cervicales, que se relaciona más, como les dije, a una completa, ¿no? La primera es el atlas, que es la primera vértebra cervical. La segunda es el axis, y de ahí todas son medio iguales. O sea, no medio iguales, porque o sea, tengan en cuenta de que las vértebras son diferentes dependiendo de la zona, pero las 2 primeras son más diferentes, y luego pues vienen las cervicales, y luego vienen las torácicas, y luego vienen pues las lumbares y así. Las lesiones medulares pues ocurren en la superior, ¿no? O sea, las vértebras van del C1 al C7. Y pues obviamente imágenes pues acá de referencia, que puede haber cuadriplegia cuando afecta casi todo, cuadriplegia de mayor función en los hombros también, o sea, acá te salvas un poquito, la cuadriplegia con función en las muñecas también puede pasar, y la cuadriplegia parcial. También hay lesión medular torácica, que pues está más que todo relacionado por acá, ¿no? Por el tórax. Y están del T1 al T12, puede ir esto. Y puede haber control de músculos del tronco y órganos e intestino. Pero también puede haber provocado la pérdida de... O sea, afecta a órganos también dentro de nosotros, y puede alterar obviamente la sensibilidad que tengamos en esos lugares. Por ejemplo, si se altera el T1, pues hay mientras más arriba está, suele ser más grave, ¿no? O sea, acá, si fuera en el T1, pues ya hay un daño que sería medio que como cuadriplegia alta, ¿no? O cuadriplegia con función en los hombros. Y acá tenemos la T6, que como que tiene más funciones, y la T12, que solo afecta al abdomen inferior y las piernas. Y luego también tenemos las lesiones medulares, lumbares o sacras, que pues por eso les comenté, para que ubiquen más que todo. El cervical está más arriba, luego sigue la torácica, que es donde hay más, luego están las lumbares y sacro, ¿no? Entonces, cuando ocurren en esos lugares, pues se localiza más inferior, del L1 al L5, que es pues las vértebras que hay, del S1 al S5, y afecta principalmente, pues son personas que se quedan sin control en su vejiga o intestino, suelen quedar en silla de ruedas, o se afecta la función sexual, o sea, más que todo, imagínenlo que está yendo más para abajo, ¿no? Y puede afectar también de piernas, y más que todo lo inferior. ¿Y qué se hace en estos casos? Como siempre, la sospecha clínica de lo que está pasando por estas signos y síntomas, la evaluación del XABCDE, la evaluación neurológica breve, que tenemos que revisar pues las extremidades, el gas flow, el dolor, y obviamente no hacer movimientos innecesarios, y los primeros auxilios, ¿no? Obviamente, ¿qué no hacer? No flexionar, no extender el cuello, no sentar ni poner de pie al paciente, y no movilizar bruscamente. Acá está la alineación de la cabeza, cuello y tronco, que ya vimos en trauma, ¿no? Acá tenemos la alineación manual, que tienen que estar en el mismo eje. Se recomienda poner obviamente el diapositivo cervical.
La movilización en bloque, que tienen que ser entre 3 o 4, por eso justamente porque uno tiene que ser el líder y el otro pues lo coordinan, como ya debieron hacerlo del parcial probablemente. La transferencia segura y pues el traslado urgente. Y ya llegando medio que al final, tenemos las complicaciones, que puede, pues obviamente en las lesiones blandas, si hay pérdida de piel, ruptura de músculos y tendones y lesión de vasos y nervios. Y también pueden haber hemorragias, pues sabemos de que hay huesos y ahí pues están discurriendo muchas arterias, o sea, están pasando muchos nervios, arterias. Entonces puede haber pérdida sanguínea importante, fractura de pelvis. Recuerden que en la fractura de pelvis había mucha, no, creo que no recuerdan porque lo vamos a ver en la siguiente clase, pero bueno, en hemorragias pues hay un montón. Y las fracturas abiertas también pueden causar hemorragias muy graves. También puede haber infecciones. Recuerden de que la osteomelitis es una infección que se puede dar en el hueso, ¿ok? Entre el hueso y la médula ósea, si no me equivoco. Y pues las infecciones pueden afectar a la piel, músculo y huesos. Y esto está relacionado más que todo si no se trata muy bien el manejo, ¿no? El manejo y hay poca asepsia. Y también puede haber pérdida de hueso. Esto puede ser una complicación en el accidente y por necrosis, quizá. Y finalmente, pues acá tenemos la atención prehospitalaria, proteger la médula espinal. Tenemos que hacer un buen diagnóstico con exámenes. Los primeros auxilios son obviamente esenciales: el shock, valorar, el ABCD, solicitar ayuda, transportar de 3 a 4 personas, los transportes y principios. Inmovilización adecuada, obviamente, monitorear sus signos vitales y el traslado al centro asistencial. Ya vimos la estabilización, vía aérea, inmovilización, las correas, que ya han tratado con ellas seguro en práctica, el levantamiento y el traslado. Es esencial, ¿ok? Entonces la evaluación, pues obviamente del traslado, esto es mucho más fácil para ustedes, que ya hemos visto la evaluación primaria, revisar constantemente los signos vitales, monitorización, comunicación y documentación. Y pues las camillas, ¿para qué sirven? Obviamente hay distintos tipos de camillas dependiendo de la gravedad. Esta es la camilla espinal, que esta la hemos visto más. Camilla larga, inmovilización y traslado inicial del trauma. Tenemos también la camilla de rescate, canastillas, que son útiles en terrenos difíciles, etc. Hay uno por acá en la fila, creo. La camilla de transporte de ruedas, que es la intrahospitalaria y la ambulancia. Ay, por fin llegamos a las preguntas. Acá yo les he dejado una pregunta, que no sé si seguirán vivos todavía, pero en mi examen marcamos una alternativa, pero realmente no estoy 100% segura que sea esa alternativa o si hubo una corrección. Pero en caso no haya habido una corrección, pues no sé. Acá tenemos ojalá estén despiertos, pero se los dictó. Un varón de 19 años es golpeado en la cabeza con el borde. Esta es una pregunta del final del año pasado. No, ciclo pasado. No, año pasado ya, año pasado. ¿Ok? Un varón de 19 años es golpeado en la cabeza con el borde metálico de una puerta al caer durante una pelea. Testigos refieren que pierde el conocimiento por unos segundos, luego despierta, conversa y dice estar bien. A los 20 minutos comienza a presentar cefalea intensa, irritabilidad y vómitos. En la evaluación neurológica presenta, abre los ojos al llamado, responde de manera confusa, obedece órdenes y al llegar al centro hospitalario se realiza pues el examen TAC y se halla una imagen biconvexa en la región temporal. Así que ustedes en este examen tendrían que, pues, obviamente primero tienen que evaluar el TEC. Por el tiempo, no voy a hacer que lo hagan ahorita, pero pues tenemos el TEC, ¿no? Este TEC estaría más o en 13. Y pues tienen que ver en donde se halla región biconvexa. En la respuesta correcta, o sea, la respuesta que marcamos en ese momento fue la B, que era la 2. Moderado, subdural, lesión arteria media. Sin embargo, no estoy muy segura si esta se quedó como la alternativa, ¿ok? Pero se los dejo por si acaso, porque esto pues es más que todo banquito.
Porque como dice biconvexa, yo lo relaciono mucho más a una epidural, ¿no? Así que yo iría por la 4, que es la epidural. Pero vi en los apuntes de que habían marcado la 2, así que no estoy completamente segura. Así que pues veremos más adelante. Yo iría por la epidural, pero yo iría por la 4, pero tengo marcado de que era la 2, así que no estoy muy segura. Se los dejo a ustedes, que le digan a la IA o algo así. Bueno. Y acá una pregunta más fácil. Con respecto al caso anterior, el componente de ley Monry-Kelly, recuerden que el señor que dijo de que tiene que haber un equilibrio está siendo alterado. ¿Y cuál es la consecuencia de su alteración? Marque la opción correcta. Acá tenemos el volumen cerebral, el líquido encefalorraquídeo, el volumen sanguíneo, la masa o el líquido el volumen sanguíneo cerebral. Y pues la respuesta correcta es el volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo se está viendo alterado y obviamente hay un aumento del PIC, ¿no? Recuerden de que es el PIC, o sea, se altera el PIC, entra menos, o sea, todo está muy presionado, ya no se riega muy bien y pues obviamente está por encima de 20, porque si este señor tiene una imagen biconvexa, su cabeza tiene que estar más así, ¿no? O sea, no, qué horrible está esa cabeza. Tenemos una cabeza así, tiene que estar más así. Así que pues obviamente esto va a generar más un aumento, ¿no? De la presión intracraneal. Y eso sería todo. Ay, me olvidé de borrar esto. Sería todo. Les voy a pasar el post-test. Si hay alguien ahí con vida. Así que en un momento.